Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizani. Persiste la amenaza contra la libertad de prensa en Nicaragua. Editorial El Nuevo Diario. Después de casi 40 años de estar informando sin interrupción a la sociedad nicaragüense, El Nuevo Diario suspende esa labor a partir de hoy debido a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas que enfrenta. Ante la presión y persecución económica desatada por el régimen, El Nuevo Diario de Nicaragua tuvo que apagar sus imprentas y suspender su publicación. Pero en el caso de los periodistas independientes, lo que nos queda es luchar contra la censura desde los espacios que ahora tenemos en Internet, porque muchas plataformas han abierto y desde ahí se continúan denunciando las violaciones a derechos humanos. El cierre de este medio se suma a una serie de acosos y hostigamientos que enfrenta la prensa libre e independiente por parte de un gobierno que completa más de 12 años y que busca perpetuarse en el poder. Lo que nos está pasando hoy a nosotros lo han pasado cualquier cantidad de familias nicaragüenses. Desde que comenzó esta crisis, que aparentemente pues no hay voluntad de solucionarla de parte de quienes tienen la mayor responsabilidad de hacerlo. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Roch, y el reconocido periodista nicaragüense Álvaro Navarro hablan de la situación que enfrenta la prensa en Nicaragua, las amenazas que representa Daniel Ortega para la libertad de expresión y las consecuencias que genera para la democracia el cierre del segundo diario más importante de este país sudamericano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el cierre del Nuevo Diario en Nicaragua. Tanto la edición impresa como la digital fueron suspendidas. Se trata del segundo periódico más importante de Nicaragua, luego de casi 40 años de servicio y de haber registrado los hechos más importantes de la reciente historia del país centroamericano. Sus directivas aseguraron que se ven obligadas a cerrar este medio de comunicación debido a las difíciles circunstancias económicas, técnicas y logísticas que enfrenta. Eso dijeron las directivas. El punto clave de la noticia. En momentos en que se prepara para su reunión anual, que comenzará este viernes en la ciudad de Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa calificó el cese de la publicación como una vergüenza para el mundo libre y denunció que el cierre del Nuevo Diario responde a la política autoritaria del régimen de Daniel Ortega contra la prensa libre e independiente. El punto clave de esta noticia. Desde hace 13 meses, medios escritos de Nicaragua han denunciado públicamente que por orden del gobierno central, la Dirección General de Aduanas ha retenido insumos vitales para la prensa escrita, tales como tintas, papel, planchas y repuestos para las rotativas. Este bloqueo aduanero, que a la vez es una nueva forma de censura, terminó asfixiando económicamente a este periódico, al Nuevo Diario. Al estilo del régimen chavista en Venezuela, el silenciamiento de voces críticas arrecia en Nicaragua. Después de casi 40 años de estar informando, El Nuevo Diario, el segundo periódico de mayor importancia del país centroamericano, anunció la suspensión de sus publicaciones. El Nuevo Diario informa al público en general que ha decidido descontinuar su publicación debido a dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento. Si en el resto del año a nosotros no nos devuelven el papel y otras materias primas, como la tinta, que nos tienen retenidos, obviamente va a llegar un momento en que quizá vamos a tener que dejar de imprimir periódicos y vamos a quedar solamente en lo digital. Pronóstico que se hizo realidad.
El diario había logrado subsistir durante un año al embargo aduanero que le fue impuesto por el actual presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Desde septiembre del año pasado, la Dirección General de Aduanas comenzó a retener el 100% de las materias primas, como papel, tinta y otros insumos para impresión, de los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa, principales medios independientes de Nicaragua. Según las voces críticas al gobierno nicaragüense, la decisión estuvo motivada por los fuertes cuestionamientos de los diarios a la represión estatal durante las protestas que estallaron en abril de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega por una reforma al sistema de pensiones y que crecieron rápidamente a nivel nacional cuando manifestantes comenzaron a convertirse en víctimas mortales. Eran estudiantes, no eran delincuentes. Desde ese momento, la crítica situación del país centroamericano ha dejado al menos 320 muertos, centenares de prisioneros, decenas de miles de exiliados y millonarias afectaciones económicas, principalmente al sector empresarial del país, que es quien pauta y genera ingresos por publicidad a los medios independientes del país. Si vos subís cada día 70 notas a un sitio web, eso tiene un costo de producción importante y mantener todo ese costo cuando hay problemas de publicidad en el país. Hay empresas que pautaban y que están afectadas económicamente y ya no te pautan igual. Sin tinta ni papel, en un intento por sobrevivir un tiempo más, el diario había dejado de circular los fines de semana desde diciembre de 2018 y su edición impresa había pasado de 38 a 8 páginas hasta antes de su cierre. Sin embargo, el gobierno y toda su maquinaria lo que hacía era retenerlo para precisamente terminar en esto, ¿no? En el cierre, que al final sabemos que también hubo presión directa a la empresa para que cerrara, porque también podía quedar la web y eso es lo que muchos de los periodistas nosotros nos cuestionamos, aunque ellos refieren que no era rentable. Otros medios independientes como el rotativo Metro, distribuido gratuitamente en Managua desde hace 6 años, y el periódico digital Que Hubo, del mismo grupo editorial que El Nuevo Diario, también desaparecieron de las calles nicaragüenses debido a la falta de insumos para continuar con sus publicaciones. Fueron 3 voces las que se apagaron en Nicaragua, 3 medios de comunicación. Y por eso hoy el programa La Noche pone sus luces, enciende las luces para explicarles a ustedes, analizar qué es lo que está sucediendo en ese país centroamericano. Los invito a que participen de este programa La Noche a través de nuestras cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche Censura Nicaragua, numeral La Noche Censura Nicaragua. Hemos invitado a 3 voces distintas para analizar esa noticia. Va a comenzar con Edgar Yenia, me está acompañando acá en los estudios del programa La Noche, jurista internacional, ex embajador de Nicaragua en Colombia, consultor y activista de derechos humanos. Bienvenido al programa La Noche y me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes hasta ahora quién gana y quién pierde en Nicaragua con este cierre de no solamente El Nuevo Diario, sino estos otros 2 medios de comunicación que dejaron de circular desde el pasado viernes en ese país centroamericano. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y contestando tu pregunta, obviamente quien pierde en primer lugar es la libertad de expresión. Todos los espacios democráticos que se establecieron con la Constitución se han venido cerrando en la medida que se ha venido profundizando la crisis desde abril de 2018. Y en esa medida que se ha venido profundizando la crisis, se va recrudeciendo la represión. Los periodistas prácticamente están sentenciados a muerte, no solamente ellos, ¿verdad?, sino sus familias. Tenemos muchos periodistas en el exilio, muchos hacen el ejercicio de su profesión de una manera clandestina porque ya esa libertad que se gozaba en cuanto a tener
la noticia al día ya no existe en Nicaragua. Prácticamente todos esos espacios se han cerrado. Ex embajador, ¿en qué consiste la estrategia de Daniel Ortega? En términos políticos, ¿cuál es el estado de la democracia en ese momento en su país? Esta es una estrategia que obedece prácticamente a la naturaleza criminal de cualquier dictador del siglo XXI, con sus características que ya todos conocemos en Venezuela, está el caso de Nicaragua, y principalmente el objetivo es aislar a Nicaragua del mundo, que el mundo no se entere de lo que está sucediendo en Nicaragua, que el mundo no se entere que tenemos más de 400 víctimas, ciudadanos nicaragüenses y extranjeros incluso, que han sido asesinados y masacrados, que el mundo no se entere de que existen en Nicaragua ejecuciones extrajudiciales, que el mundo no se entere que andar una bandera es un delito. Andar la bandera de la patria es un delito. Cantar el himno nacional en Nicaragua es un delito. Que el mundo no se entere que tenemos cientos de presos políticos, que no son presos políticos, valga la aclaración, sino que son ciudadanos nicaragüenses que han estado secuestrados desde abril del 2018. Sí, usted me narra una situación bastante difícil, bastante compleja, ex embajador. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? Hay un silencio cómplice frente a lo que está sucediendo en Nicaragua. Los esfuerzos de la comunidad internacional únicamente están enfocando sus esfuerzos para recuperar la democracia en Venezuela, pero no están viendo lo que está sucediendo en Nicaragua, porque me llama la atención que esas denuncias que se están haciendo en los últimos días y que han generado eco en distintos lugares del continente americano, no han tenido ningún efecto ni ningún pronunciamiento por parte en otros gobiernos que llamen la atención de alguna manera sobre lo que está sucediendo en este país centroamericano. Bueno, quiero aprovechar este espacio porque realmente llama mucho la atención y sorprende la actitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos, que con relación a Nicaragua ha sido muy ambigua. En el caso de Venezuela ha sido directa. Contundente. Sí, contundente. En el caso de Nicaragua ha sido muy ambigua. Pues no hay una coherencia con el discurso del señor Almagro y lo que está sucediendo en América Latina, porque tanto lo que sucede en Venezuela como lo que sucede en Nicaragua es gravísimo para el continente. Ambas dictaduras se sostienen por la influencia y la intervención de la dictadura cubana. Están prácticamente coordinadas. Muchas de las acciones criminales y todas las graves violaciones de derechos humanos obedecen casi al mismo patrón que podemos observar en Venezuela como en Nicaragua. Es como si fuese un libreto, claro, que han ido aplicando en diferentes países, inclusive sucedió en su momento en Ecuador. Hace una semana analizábamos la situación en Bolivia y este lunes nos hemos ocupado de Nicaragua y por esa razón quiero integrar en ese momento en el epicentro de la noticia. Vamos a Managua, en Nicaragua, con Álvaro Navarro. Él es director del diario virtual de noticias Artículo 66. Ha sido víctima de constantes amenazas por parte del régimen de Daniel Ortega. Quiero darle la bienvenida, señor Álvaro Navarro, y preguntarle cuál es el significado que tiene para Nicaragua el cierre de estos 3 medios de comunicación. Muchas gracias, Jefferson. Bueno, el cierre del Nuevo Diario y del Diario Metro y del Diario Cubo en realidad obedece a la lógica del régimen de Daniel Ortega de imponer una censura y de silenciar a todos los medios de comunicación independientes. El cierre de estos medios de comunicación se suma a la confiscación del canal 100% Noticias, que en este momento sigue ocupado manu militari del edificio del medio de comunicación digital Confidencial y de los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana del periodista Carlos Fernando Chamorro, que también están ocupados por la policía
del régimen de Daniel Ortega y también a toda la política de censura que desde el inicio del gobierno de Ortega en el 2007 ha impuesto en contra de la prensa libre y de los periodistas, que por supuesto se ha agudizado a partir del 18 de abril, como decía el ex embajador, cuando en Nicaragua se inició una rebelión cívica y que la dictadura ha aplastado a plomo y sangre. Esta situación, por supuesto que significa una caída de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y un aplastamiento del derecho de los ciudadanos también a saber sobre la gestión del gobierno y sobre lo que pasa en este país. Álvaro, me llama mucho la atención el pronunciamiento que hicieron las directivas del periódico El Nuevo Diario. Ellos omitieron las causas reales de la desaparición de este medio de comunicación. Ellos dijeron que esto se debía a problemas económicos, a problemas técnicos y a problemas logísticos. Pero la verdad de todo esto reside en una censura directa de Daniel Ortega. ¿Por qué cree usted que las directivas de ese periódico no hicieron esa denuncia de manera directa y sí la están haciendo diferentes sectores como lo está haciendo usted y lo están haciendo diferentes organismos a nivel internacional? Jefferson, hay aspectos que le voy a mencionar que permiten saber claramente que fue una acción represiva de parte del régimen de Ortega que tenía como fin la eliminación de este medio de comunicación con presiones al grupo empresarial propietario de El Nuevo Diario. Es cierto, en principio, que todos los medios de comunicación en Nicaragua estamos teniendo serios problemas económicos y más aún los dos principales periódicos porque tienen retenido desde hace más de un año el papel y los insumos para imprimir en la Dirección General de Aduanas. Pero en las últimas semanas cabe mencionar que el grupo empresarial son banqueros propietarios de El Nuevo Diario. Estuvieron en algún momento en una alianza que el empresariado nacional tuvo desde el 2009 hasta el 2018 con el gobierno. En abril del 2018, con la revolución cívica de los ciudadanos, el grupo de empresarios en su totalidad se distanció del gobierno y empezaron también a sumarse a los ciudadanos, a las organizaciones, a los activistas que estaban demandando libertad, democracia y justicia. Sin embargo, los empresarios propietarios del grupo Promérica han estado siendo objetos a partir de esa acción decidida de haberse distanciado del gobierno, han estado siendo objetos de parte de campañas represivas de parte del gobierno. Y le quiero mencionar específicamente el grupo Promérica, que también son dueños del Banco de la Producción Banpro en Nicaragua, que es probablemente el más importante, el más grande, no solo en términos de depósitos, sino de instalaciones en Nicaragua. Fue víctima de una campaña brutal que fue encabezada por los medios oficialistas que tiene Daniel Ortega, señalándolos de lavado de dinero y de también estar vinculado a un cártel de narcotraficantes salvadoreños que se llama el Cártel de Texas. Una campaña de desprestigio. Permítame, Álvaro, integro a Roberto Roch. Está en Ciudad de México, él es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Roberto Roch, bienvenido al programa La Noche. Y para la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿qué representa esta nueva afrenta contra la libertad de expresión? En la reunión de medio año que fue realizada en la ciudad de Cartagena, la Sociedad Interamericana de Prensa en su informe final condenó directamente estos hechos en contra de la libertad de prensa que estaba ejecutando el régimen de Daniel Ortega. En este momento hay un nuevo hecho, una nueva violación a la libertad de expresión. ¿Qué opinión tiene usted, señor Roberto Roch, frente a esos nuevos hechos? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos a ustedes y a su público. Efectivamente, la Sociedad Interamericana de Prensa ha estado participando en distintos frentes de trabajo para tratar de acompañar los esfuerzos que está haciendo de manera muy heroica, yo diría, muy meritoria, la prensa independiente de Nicaragua desde hace ya mucho tiempo. Estuvimos en agosto del 2018 en Managua discutiendo con muchos sectores, por supuesto con colegas, pero también con representantes de la Alianza Cívica, que es este frente que está tratando de negociar
con el régimen de Daniel Ortega y que seguramente está cada vez más desencantado de la posibilidad de imaginar una transición política razonablemente democrática en Nicaragua. También estuvimos en junio en Nicaragua, lo que coincidió con la liberación de 2 periodistas, Miguel Mora entre ellos, lo que pareció en su momento una buena señal. Habíamos estado en noviembre anterior en Washington hablando con periodistas, con legisladores, con activistas de los derechos humanos, pidiéndoles justo lo que estaba usted diciendo hace unos minutos, que la comunidad internacional entienda que Venezuela no es el único foco de alerta en contra de la democracia, el único foco que debe inquietar al mundo, sino que Nicaragua está en un proceso igual de deterioro o quizá más grave. Después de junio no hemos visto más que agravarse las condiciones generales del país, en general, con el antecedente brutal de las manifestaciones surgidas desde abril de 2018, con cerca de 300 muertos reportados, entre ellos un periodista, y hemos venido viendo cómo medios de comunicación han sido o están siendo acosados, cómo periodistas de estos medios están tomando la decisión de exiliarse, cómo las voces de sus medios van siendo acalladas tanto en los medios sobre periódicos en papel, como medios electrónicos, estaciones de radio, de televisión y por supuesto también los sitios digitales. Vemos que es un estado de extrema urgencia que la comunidad internacional se pronuncie con mayor vigor, los países del continente en particular. Señor Roberto, planteaba Álvaro esta nueva forma de censura. Y digo nueva en Nicaragua porque esa misma fórmula ha sido aplicada en otros países como Venezuela. Y es la retención de la materia prima, elementos tales como tintas, el papel, repuestos de las rotativas, que en este momento se encuentran retenidos por la Central de Aduanas de Nicaragua. Me gustaría, señor Roberto Roque, usted me hablara de esta nueva forma de censura. Dicen algunos en Nicaragua que hay varios periódicos, todos ellos independientes y críticos del régimen de Daniel Ortega, que en este momento enfrentan una situación económica bastante difícil, no solamente en términos de ventas de esos periódicos, en términos de venta de pauta publicitaria, teniendo en cuenta la crisis económica que enfrenta Nicaragua, sino que uno de los peores problemas que tienen es ese embargo aduanero. ¿Qué podemos decir de esta nueva técnica de censura que está siendo ejecutada por algunos regímenes dictatoriales en el continente americano? Yo considero que más allá del tema de libertad de expresión, que está, yo diría que asfixiada en Nicaragua, todos los indicadores de convivencia democrática están siendo alterados o están fallidos en Nicaragua. Estamos frente a un régimen fallido. La forma de censura que está aplicando el presidente Ortega recorre todos los catálogos concebidos por las sociedades democráticas de cómo debe cuidarse la libertad de expresión. Pero en sentido contrario, Ortega está acorralando los medios, está privándolos de la publicidad estatal, está embargando las importaciones, está acosando a los anunciantes en el ámbito privado para no anunciarse en estos medios, está cortando todos los canales de posible acceso a la información pública. Lo que está buscando es un apagón informativo. Y usted dice muy bien, hay una receta que fue tal vez diseñada en su momento por el régimen de Fidel Castro en Cuba, pero que se perfeccionó bajo el barniz, bajo el cariz pseudo-democrático en Venezuela cuando había elecciones, pero que fue desmantelando este tipo de actores que ejercen un contrapeso respecto del poder público, no solamente los medios de comunicación, también el Congreso, también las Cortes, también los grupos empresariales. Y esa misma receta la estamos viendo agravada, yo diría todavía más brutal, en Nicaragua, muy en particular sobre los medios de comunicación. El último caso
del Nuevo Diario es un ejemplo de ello. Entiendo lo que usted dice, que por qué no hubo un señalamiento más directo, pero creo que no incurren en falsedad cuando los colegas del Nuevo Diario hablan de una circunstancia de múltiples factores, ¿no? Pero sí, que se traducen efectivamente en la asfixia implementada por el gobierno de Ortega, que pareciera estar porfiando con el ideal, la obsesión de dejar en el poder eventualmente a su esposa, la señora Murillo de Ortega. Señor Álvaro Navarro, ya voy con Edgar Jenny, nos está acompañando acá en los estudios de NTN 24 para que hablemos un poco de esas coincidencias que hay entre esa receta que ha sido aplicada en Venezuela y la que está siendo aplicada en Nicaragua. Pero antes de ir con eso, quiero preguntarle a Álvaro, para no salir de ese tema, me gustaría, Álvaro, que usted le ampliara a nuestros televidentes en todo el continente americano que siguen la señal de NTN 24 a esta hora, ¿en qué consiste ese embargo aduanero y cuáles son los medios de comunicación que en este momento también están a punto de cerrar sus rotativas, estos medios escritos, como consecuencia de esa retención de tintas, papel, de repuestos de las rotativas que ha incautado, que prácticamente se encuentran retenidas por parte del régimen de Daniel Ortega? Mire, como en Nicaragua no producimos papel, es decir, el papel se tiene que importar generalmente de otros países. Entonces, la Dirección General de Aduanas, un procedimiento de ley en gobiernos normales, en gobiernos democráticos, establece los mecanismos, cobra los impuestos por las importaciones, hace las deducciones de impuestos en el caso que las leyes los permitan y permite que ingresen contenedores con papel que en este caso las imprentas compran en el extranjero. Bueno, aquí lo que ha ocurrido es que desde hace 60 semanas casi el gobierno estableció una traba en la Dirección General de Aduanas. El diario La Prensa, por ejemplo, que es el más importante y el de mayor circulación, está en las mismas circunstancias que estaba el Nuevo Diario. Tiene retenidos los contenedores de papel en las bodegas de la Dirección General de Aduanas. Le han establecido que simplemente no los pueden retirar. Y en esa situación está, como digo, el diario La Prensa, un periódico pequeño que se llama El Diario Hoy, que también es propiedad de la misma editorial del diario La Prensa, y estaban los tres diarios que hemos mencionado del cierre. Son los únicos medios de comunicación impresos que teníamos hasta ahora, y ahora solamente nos quedan La Prensa y El Diario Hoy, y están absolutamente imposibilitados de introducir papel. La Prensa ha advertido que muy pronto también pueden quedarse, como lo dijo el Nuevo Diario, que podrían quedarse sin papel. La expectativa ha sido, tanto en La Prensa como en el Nuevo Diario, que podrían quedarse trabajando en digital, puesto que también hay un repunte y una gran cantidad de ciudadanos nicaragüenses se están informando en digital. La Prensa tiene el reto, por supuesto, de sobrevivir y de seguir ejerciendo periodismo en digital. Sin embargo, el desafío es la parte económica también, porque hablan de sostenibilidad, que fue más o menos el argumento que dio el Nuevo Diario. Sí, que fue la justificación. Permítame, esa fue la justificación. Sí, Álvaro, permítame, voy acá con Edgar Jenny, que está en los estudios de NTN 24. Ex embajador, ahí mostrábamos un contexto en términos de libertad de expresión sobre lo que representa, el significado que tiene el cierre de estos tres medios escritos de comunicación. ¿Usted cree que hay una coincidencia, hay una semejanza entre esa receta que fue aplicada en Venezuela y lo que está sucediendo en Nicaragua? En este momento prácticamente los únicos medios críticos e independientes al régimen de Nicolás Maduro están funcionando desde el exterior. Los que no fueron cerrados por el régimen chavistas fueron asfixiados económicamente. ¿Usted encuentra coincidencias entre lo que sucedió en Venezuela y lo que está por suceder en Nicaragua? Obviamente no solamente hay coincidencias, sino que obedece a un manual elaborado por Fidel Castro y que se viene a aplicar prácticamente sin ninguna medida de discreción
con el Foro de Sao Paulo. Y esta receta no es la primera vez que se aplica en América Latina, te quiero decir, Jefferson. Se aplicó en los años 80 en Nicaragua, cuando el Frente Sandinista llegó al poder a través de las armas. Y vivimos todos los años 80 en guerra. Prácticamente la década de los 80 fue una década de noche negra, donde no había posibilidades de ejercer el derecho a la información y se coartaba cualquier manifestación de libre expresión. Esto no es nuevo que sucede en América Latina, por eso llamo la atención a la comunidad internacional que no es la primera vez que está sucediendo en Venezuela o en Nicaragua. Esto ya se ha vivido por parte de nuestros pueblos en el continente americano. Y esta es una alerta de lo que estamos ahorita viviendo. Brevemente, porque debo marcar una pausa comercial, les decía el señor Roberto Roch, quien es presidente de la Convención de Libertad de Prensa y de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que lo que busca Daniel Ortega es un apagón informativo en Nicaragua, en este país centroamericano. ¿Qué tan cerca está Daniel Ortega de cumplir ese objetivo, de impedir que los nicaragüenses conozcan opiniones críticas, que haya un periodismo independiente en Nicaragua? ¿Estamos cerca de ese apagón informativo en Nicaragua o todavía cree usted que hay medios de comunicación que pueden seguir dando esa pelea? Ese apagón informativo, en mi opinión, ya se dio, pues, pero es absurdo. Prácticamente no es posible coartar la libertad de un pueblo. Los nicaragüenses estamos decididos por la vía cívica de lograr restablecer la democracia, la seguridad y la paz, pero con justicia, con justicia. Nosotros creemos en la justicia y nos encaminamos a restablecer la democracia, pero ante todo sin desconocer el derecho de las víctimas. Tenemos presos políticos, tenemos familias, madres que han perdido sus hijos. En estos momentos se está asesinando a los campesinos, que son los que han prácticamente establecido una muralla de contención frente a la violencia cruel de la dictadura. Cada día hay un campesino asesinado. El ejército es cómplice, el ejército de Nicaragua es cómplice de todas estas masacres. Y todos estos hechos, pues posiblemente no los van a conocer los nicaragüenses si sigue este cerco informativo. Señor Roberto Roch, para finalizar, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, este viernes será la Asamblea General, la reunión general que realiza la Sociedad Interamericana de Prensa. Este año será en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Quisiera que me hablara un poco de esa reunión y si esta nueva afrenta contra la libertad de prensa en Nicaragua va a ocupar una atención especial por parte de los representantes de los medios de comunicación del continente americano que se darán cita en Miami desde este viernes. Seguramente sí. La convicción de la CIP es que Nicaragua tal vez en este momento es el foco rojo más importante, más grave, más delicado en América Latina. Desde hace más de un año la CIP está desarrollando una estrategia de trabajo buscando que las distintas naciones del subcontinente y de todo el hemisferio tengan un papel más activo en su diplomacia frente a lo que está pasando en Nicaragua. Déjeme decirle que en esta asamblea se dedica una muy buena parte de la asamblea a conocer informes del estado de la libertad de expresión país por país. Y tenemos previsto tener un espacio muy importante para conocer a fondo la circunstancia en Nicaragua. La asamblea anterior que usted mencionó en Cartagena, hubo un acuerdo para que todos los periódicos participantes en la CIP, más de 1.200 medios electrónicos, impresos, digitales, publicaran el mismo día simultáneamente un pronunciamiento respecto a la gravedad de la situación
en Venezuela. Lo que quisiéramos hacer es reiterar este esfuerzo para el caso de Nicaragua, que haya un pronunciamiento para que todos los ciudadanos del hemisferio y más allá puedan tomar un papel y conocer qué están haciendo sus países, qué están haciendo sus ministerios de Relaciones Exteriores y por qué estos gobiernos no están teniendo una postura más dura y de acompañamiento al sufrimiento del pueblo de Nicaragua. Señor Roberto Roch, pues allá estaremos con nuestra directora Claudia Gurizati en una cobertura especial de NTN 24 y del programa La Noche, de esta reunión, de esta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Jefferson. Será siempre un gusto estar en contacto con ustedes y darle seguimiento a este tema. El gusto es nuestro. Vamos a una pausa comerciales. Álvaro, ya vuelvo con usted en Managua, en Nicaragua, para que hablemos de ese apagón informativo y qué tan avanzado está al interior de su país. Desde aquí estamos lanzando un SOS por la libertad de prensa en Nicaragua. Los invito a que participen. Pueden opinar con numeral La Noche Censura Nicaragua en redes sociales, en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa, ya regresamos. A pesar de la exigencia de cientos de miles de nicaragüenses en las calles para que abandone el poder, ¡dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Daniel Ortega, el presidente de ese país, continúa aferrado a él, como lo ha hecho ininterrumpidamente por 12 años. Las decisiones tomadas por Ortega para contener las manifestaciones contra su gestión, iniciadas en abril de 2018, han traído de vuelta el terror a los nicaragüenses. Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias. Quienes han acercado al régimen del actual mandatario al del dictador Anastasio Somoza, a quien el mismo Ortega ayudó a derrocar siendo miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos, entre las que destacan asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias. Pero Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, niegan los hechos y siguen aferrados al poder. Tienen que saberlo. Todo el que atenta o intenta detener esta inmensa floración que hay en nuestra patria deben saber que es imposible detenerlo. Pero no solo el asedio gubernamental a quien alce su voz contra el régimen nicaragüense ha puesto en peligro la democracia en el país centroamericano. Han sido varias las jugadas del mandatario para mantenerse como máxima autoridad en el país, desde ajustes a la Constitución para poder reelegirse hasta la asignación de cargos públicos claves a familiares para mantener el control de todos los poderes. Si los golpistas quieren llegar al gobierno, bueno, que busquen el voto del pueblo. El pasado sábado 21 de septiembre, en las calles de Nicaragua se vivió la marcha Nada está normal, convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco para presionar al gobierno a dialogar sobre una agenda que comprenda profundas reformas democráticas y el adelanto de las elecciones de 2021, algo que Ortega ha rechazado. Ante las condenas de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea y de gobiernos democráticos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión a las actuaciones represivas del régimen nicaragüense, Ortega sigue sin mostrar el menor asomo de arrepentimiento ni la intención de abrir un diálogo. Álvaro Navarro, director del diario virtual de noticias Artículo 68, él es víctima de constantes amenazas. Y según lo que él ha documentado, son cerca de 80 periodistas los que han tenido que salir de Nicaragua desde el pasado mes de abril, no de este año, sino de 2018, una crisis que ya completa más de 15 meses. Álvaro, para finalizar, ¿qué tan popular es hoy Daniel Ortega al interior de Nicaragua? Y se lo pregunto en el marco de estos atropellos que ha venido ejecutando en contra de la libertad de prensa. ¿Esto no tiene ningún efecto, ningún impacto en la ciudadanía? Absolutamente. Fíjese que antes del 18 de abril las encuestas ubicaban a Daniel Ortega con una popularidad superior al 60%, 70% en algunos casos.
Sin embargo, después de la masacre, Daniel Ortega se lanzó a asesinar ciudadanos desarmados, a aterrorizar a todo el país, armó a grupos parapoliciales o paramilitares que fueron a operar junto con la policía a asesinar gente en los llamados tranques, y eso, por supuesto, que sumado a la caída en la parte económica, la pérdida de cientos de miles de empleos, han debilitado absolutamente la imagen de Daniel Ortega, y algunos de los sondeos recientes, como la encuestadora Sid Gallup, ubican una popularidad de apenas el 19%. Eso es en términos de lo que se puede ver. No obstante, también hay muy poca posibilidad de saber cuál es la realidad, puesto que en Nicaragua existe mucho temor, en principio, por los ciudadanos para expresar su voluntad o su postura política, y también porque se ve muy lejos la posibilidad de una elección en la que se pueda saber a ciencia cierta de con cuánto cuenta Daniel Ortega, que históricamente mantenía un 38% de electorado fiel en su partido. Señor Edgar Jenier, ex embajador de Nicaragua, ¿usted cree que lo que está sucediendo en Venezuela, los esfuerzos hasta ahora sin resultado que ha hecho la comunidad internacional para recuperar la democracia en Venezuela, generan efecto al interior de Nicaragua, en esos sectores que quieren recuperar también la democracia en su país y que en este momento se están dando cuenta que están perdiendo esa pelea con Daniel Ortega? Mientras no existan acciones concretas, contundentes, que produzcan ese cambio, tanto en Venezuela como en Nicaragua, es difícil decir pues que las acciones hasta ahora realizadas por parte de la comunidad internacional tienen sus efectos en términos de cambio. Podríamos decir que Daniel Ortega y Rosario Murillo no duermen, pues ellos saben que tarde o temprano los va a alcanzar la justicia internacional. Si fueran las elecciones hoy no alcanzan el 10%. Ellos están rodeados por personas leales que están dentro del ejército, dentro de la policía, paramilitares, que si no fuera por ese círculo de personas que están dispuestas a asesinar, Ortega estaría afuera. Además, ellos ya no tienen esa confianza con sus círculos cercanos. Los únicos que les pueden o se pueden dar garantía de esa confianza y esa seguridad son ellos mismos como familia, porque desconfían de todo, incluso de las personas que están recibiendo órdenes de asesinar a los ciudadanos nicaragüenses. Ellos saben que tarde o temprano la justicia internacional los va a alcanzar. Señor Edgar Jenier, jurista internacional, ex embajador de Nicaragua en Colombia, consultor, también activista de derechos humanos. Como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche analizando lo que sucede en su país. Muchas gracias, Jefferson. Álvaro Navarro, director del diario virtual de noticias, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico del canal NTN 24 y del programa La Noche. Álvaro, muchas gracias y adelante con esa valentía con la cual usted sigue defendiendo la libertad de prensa en Nicaragua. Muchas gracias, Jefferson. Solamente agregar que el apagón informativo podrá ser vencido y los periodistas en Nicaragua podemos al final sobrevivir a esta tragedia que nos están haciendo vivir con la solidaridad del mundo, con la solidaridad de la diplomacia internacional y por supuesto con nuestras audiencias, con los ciudadanos que también nos ayudan a llegar más largo en las redes sociales o en los medios digitales. Y por esa razón, Álvaro, es que abrimos hoy nuestros micrófonos para que usted tenga un tiempo para que le hable a la comunidad internacional de lo que está sucediendo en Nicaragua. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, yo los invito a que visiten nuestra página web NTN24, nos pueden escribir en Twitter
en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.